Hemos realizado varias entrevistas por teléfono hasta Uruguay con la doctora Susana Mangana, profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Católica de Uruguay, analista política internacional. Por ejemplo, cuando los recientes atentados en Londres, platicamos con ella en diversas ocasiones y ahora resulta que está en México. Vino a un seminario con colegas y resultó que estos hechos terribles de Barcelona le tocaron en México y aquí se encuentra con nosotros en la mesa de la primera emisión. Doctora Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Pues muy feliz de estar aquí contigo, con tu equipo, en este estudio fantástico y también en esta ciudad que me tiene fascinada. Lo único es el tráfico, ¿no? Realmente impresionante. Pero déjame decirte que tenéis un pueblo maravilloso. Yo lo que destaco es la amabilidad del mexicano, de todas las mexicanas con las que hablo. Yo me vendría a vivir aquí sin problema. Pues eres muy bienvenida. Oye, ¿qué impresión te dejó lo ocurrido ayer en Barcelona? Mira, muy mal. Yo estoy participando aquí, Pascal, de la Semana Árabe que organizan conjuntamente el CIDE, pero también el Tecnológico de Monterrey en el DF, la UNAM, el Colegio de México, con colegas muy activos en todo lo que es la producción académica aquí en México y en la región sobre cuestiones que atañen a la actualidad y a la historia del mundo árabo-islámico, como lo solemos llamar en la jerga académica, y nos dejó a todos un retrogusto muy amargo ayer de mañana cuando me enteré. Estaba justamente en el CIDE en conexión directa con una colega, una doctora en Istambul de la Universidad de Galatasaray, y la verdad es que si bien presté atención, uno empieza rápidamente a asociar los hechos, las ideas, y lo primero que te viene a la cabeza es decir otra vez, y encima no es por nada, ¿no? Uno no es que quiera defender al país de uno más que del otro, pero así como me pareció pertinente que le preguntaras a la cónsul de México en Barcelona si había algún afectado por los atentados, los hechos de ayer terribles en Barcelona, mexicano, yo me pongo a pensar, bueno, y ahora los españoles, ¿qué van a pensar en conjunto la sociedad, ¿no? Una vez más vamos a estigmatizar, a estereotipar, vamos a culpar a todos los magrebíes, a todos los musulmanes residentes en el territorio español y volvemos a reproducir esa espiral de violencia, ¿no? Donde el odio incita y provoca más odio. Y eso es lo primero que me vino a la cabeza, ¿no? Que esta espiral no termina ahí, que realmente nos tenemos que tristemente preparar para muchos años de tensiones latentes entre la comunidad musulmana radicada en Europa, por ejemplo, pero podemos hablar de sociedades occidentales, que también es un término muy ambiguo, y lo que es la brecha entre Occidente y el Oriente musulmán, porque el radicalismo sigue estando ahí, ¿no? Aquí hay un hecho, hay un precedente que vale la pena mencionar, que es la comunicación que hizo el vocero de esta organización terrorista conocida como Estado Islámico, Daesh, a los musulmanes del mundo para que ataquen a los occidentales donde quiera que los encuentren y de la manera que sea. Y menciona específicamente el uso de automóviles para hacer Sí, estos ataques. Acuchillamientos, envenenamientos, bombonas de gas, es decir, con cualquier artefacto pesado con el que puedan infligir algún tipo de daño físico, ¿no? De prejuicio también moral, porque se trata de amedrentar a la mayor cantidad de personas. Eso es una retórica, es una dialéctica conocida de estos grupos que operan en la instrumentalización, en la manipulación de la fe del Islam, ¿verdad? Porque lo primero que tenemos que decir, lo hemos dicho fuera de micrófono, Pascal, vale la pena recordarlo, no son un Estado físico, no han sido reconocidas sus fronteras por ningún país en la región, ni tampoco por ningún foro multilateral como podría ser Naciones Unidas, por ejemplo, ni son islamistas ni islámicos en su práctica. Revisten toda su parafernalia mediática de una jerga pseudo-religiosa para tocar la fibra sensible, sobre todo de jóvenes musulmanes, no importa si son de cuna o conversos, pero principalmente segundas, terceras generaciones de europeos y de otros occidentales que en el origen sus familias practicaban el Islam, pero que ellos están alienados de sus propias familias, de la comunidad musulmana a la que pertenecen, idealmente, pero no son islámicos en su práctica, porque ninguna religión, sobre todo las monoteístas, pide a una persona de bien que se cobre la vida de un inocente. La vida nos la otorga Alá, nos la otorga Dios. Entonces solo Él nos la puede quitar. Es muy similar en ese sentido al concepto de vida y muerte
que todavía persiste en el cristianismo, no importa la denominación, protestante o católico, en nuestra fe cristiana y también en el judaísmo tradicional. Es un pretexto entonces y conviene a esta organización que ni siquiera tiene que afiliarlos. Pero claro, es baratísimo, fíjate tú qué bien, tiene un ejército de peones que le son útiles a su objetivo último, ahora que ya no va a poder controlar territorios físicos ni en Irak, que todavía queda el remanente de la autoproclamada capital de ese autoproclamado también califato, que podemos explicar qué es eso, la capital de ese autoproclamado, claro, en Raqqa, en Siria, en el norte, pero cada vez más está limitado territorialmente, pero no lo está con las nuevas tecnologías, y ahí es donde ha sido sumamente exitoso, Más que Al-Qaeda. mucho más que Al-Qaeda, porque vamos a pensar, si tú miras, animo a nuestros escuchas esta mañana a ir rápidamente a Google y a buscar imágenes de cuando el fallecido Bin Laden lanzaba algún tipo de diatriba o discurso. Era un hombre flaco, enjuto de rostro, con una barba gris, poblada, pero una imagen casi sucia, ¿verdad? Alguien que vivía de manera pues casi como un ermitaño en unas cuevas ahí, o por lo menos eso es lo que dejaba transmitir, comparándolo, por ejemplo, con la cultura pop de Daesh, donde están con 4x4 de color naranja, flamantes, pero además consumiendo Pepsi Cola, alazanes negros, caballos, ¿verdad?, de piel bien brillante, son jóvenes, carilindos, ¿verdad? Entonces, eso es mucho más atractivo, es un proyecto de vida, en serio, para muchos jóvenes, el irse a construir una nueva identidad en Raqqa o en Mosul, el conseguir una novia, una buena esposa, una fiel musulmana que además le va a dar hijos, le van a dar un sueldo, se convierte en un mercenario, en serio, es otro tipo de proyecto. De hecho, hay artículos, lo pueden buscar así, la cultura pop de Daesh o del Estado Islámico, por más que me rechine el término, ¿verdad? ¿Cuál es la característica, cuál es el denominador común de estos jóvenes que son atraídos en Francia, en Reino Unido, en Bélgica, en España por Daesh? Bueno, eso también es interesante, ¿no? Porque es un perfil bien distinto y hay que marcar la diferencia de otros jóvenes musulmanes de la región de lo que llamamos Oriente Medio, de, por ejemplo, en el Magreb o en el norte de África, pero en la zona caliente que es hoy el Sahel también, esa zona que corta transversalmente el continente africano y que divide la zona subsahariana del norte, de lo que llamamos el Magreb, Marruecos, Mauritania, pero también Libia o, por ejemplo, Túnez, ¿verdad? Entonces yo creo que el perfil de estos jóvenes musulmanes que ya llevan 2 o 3 generaciones residiendo sus padres, sus abuelos, incluso en Francia, en Bélgica y ahora también en España, es el de personas que de alguna manera no encajan en ese modelo de globalización exitosa que no ha alcanzado a todos los ciudadanos de todos los territorios por igual. Son jóvenes que muchas veces vemos tienen un conflicto de personalidad, de identidad. ¿Por qué hablo de jóvenes? Siendo que en algunos momentos tuvimos un atentado, el de Westminster en Londres, donde la persona tenía 52 años, era un converso y ciertamente era bastante más mayor que la media normal de estos yihadistas, otro término que no sé si toda la audiencia comprende, ¿no? Porque hoy, y esto es algo que empiezo a trabajar mucho, hoy tenemos términos de nuevo cuño o a los que les dedicamos otro tipo de acepciones y de significado que no tenían en su origen. Antes aquí en América Latina se hablaba de los turcos, ¿verdad? De los mercachifles que venían, por ejemplo, desde el Levante, en Oriente Medio, desde Líbano, desde Siria. Ahora se habla de yihadistas, como si fuera un término que todo el mundo está obligado a conocer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado los que nos movemos ante un micrófono en los medios de prensa para no hacer un amarillismo, un periodismo sensacionalista, porque esto también es una responsabilidad de todos nosotros. El no incitar al odio, el no provocar la estigmatización de todo un colectivo, porque, por ejemplo, aquí en México también hay musulmanes, ¿verdad? En el orden de unos 13.000 musulmanes, algunos de origen, de cuna y otros conversos que residen en el territorio mexicano. Pero en concreto, para responder tu pregunta de manera sucinta, el perfil de estas personas son jóvenes desarraigados, alienados de su comunidad y de su sociedad, que han encontrado en este proyecto de reivindicar su rabia, su cúmulo de frustraciones en contra de un occidente que ellos entienden que todavía los condena, los estigmatiza por ser de un color de piel diferente, por tener una fe originaria también diferente a la de la mayoría. Por más que hoy en Europa es difícil decir que todos son cristianos o que hay una cuota de judíos importante. O sea, Europa es un continente que ha sido sumamente plural y abierto desde hace ya mucho tiempo y entonces caben todas las fes y todas las expresiones religiosas. Pero en concreto son personas que acumulan resabios, resentimientos contra los gobiernos de esos países porque entienden que además han pagado mal al Islam, que están expoliando riquezas, el petróleo o el gas natural, por ejemplo, pero que además están combatiendo a la fe del Islam y a otros musulmanes y quieren cobrarse venganza.
Cada vez que ocurren estos hechos, Susana, pues parece cobrar relevancia el extremismo de derecha nacionalista en Europa. ¿Tú crees que un hecho como este, en una ciudad donde no había ocurrido algo así, pues fortalezca las posiciones de quienes quieren volver a cerrar las fronteras dentro de la Unión Europea y quienes pues promueven el mensaje anti-inmigrante en el continente? Y sin duda, evidentemente, como coletazo inmediato, como resultado inmediato a este tipo de atentados, sea en Barcelona hoy, pero ayer en Bélgica o en Londres y en Francia también, lo que producen es la reacción de la extrema derecha, que también va a instrumentalizar, va a capitalizar el resentimiento, la desazón, los agravios que sienten hoy los ciudadanos europeos, por ejemplo en estos momentos la sociedad española, y lo que crece es la xenofobia, pero sobre todo la islamofobia, el rechazo al diferente y sobre todo si es musulmán, ¿verdad? El tema es que en Europa no debemos darnos ese lujo. No podemos caer a los mismos niveles que estos retrógrados que no entienden nada ni de su fe y que además es un ejercicio fútil, estéril, ¿no? Matar a 13 personas, 14 ayer en la Rambla de Barcelona. ¿Qué consiguen con ello? Arabia Saudí va a seguir siendo el país cerrado, la monarquía absolutista que sigue siendo. Irán va a seguir buscando su hegemonía en la región. También van a seguir vendiéndole armas los estadounidenses a Arabia Saudí y tratar de convencernos a todos de que es un aliado, a pesar de que sea un país donde la mujer no tiene ni derecho a manejar un vehículo, donde no vota, donde no puede ser elegida como candidata electoral, donde además hay una especie de adoctrinamiento constante a la población. Bueno, son ese tipo de incongruencias que muchas veces dejamos de lado cuando analizamos lo que ocurre en el mundo musulmán y también en nuestras sociedades europeas, ¿verdad? Por eso es importante no consumir no caer en la tentación de seguir esos discursos xenófobos, racistas de la extrema derecha en Europa, o por ejemplo los que exhibió durante la campaña electoral y después de ser ya nombrado presidente de los Estados Unidos Donald Trump, porque son respuestas simplistas a problemas mucho más complejos. Por último, tú me decías antes de que entráramos al aire, hoy es Barcelona, pero mañana puede ser Madrid, luego puede ser Sevilla. Ni para los europeos ni para los españoles este es el final de la historia. No es el final de la historia y eso hay que asumirlo. Este es uno de los nuevos precios que tenemos que pagar tristemente por vivir en una democracia y un Estado de Derecho. Qué fácil sería poder juntar a todas las personas que pertenecen a un colectivo y decir todos culpables, los arrinconamos, los mandamos a una isla desierta, pero eso no puede ser, ¿verdad? Muchas personas hoy en Barcelona quizás estén sintiendo eso, a pesar de que quedé muy contenta al escuchar mientras venía para la radio a este compatriota catalán con el que hablaste, que decía vamos a mostrarnos firmes, vamos a salir a la calle porque no hay que tener miedo. Yo también pienso que no hay que tener miedo, pero no puedo ser ingenua. Hay personas hoy que van a considerar, bueno, ¿a dónde voy? ¿A dónde mando a mis hijos? ¿Les permito salir a un lugar de concentración masiva de personas? Sí, no. Uno no debe vivir con ese temor, pero hay que saber que la lucha contra la radicalización de jóvenes musulmanes, sobre todo en Europa, no termina con la batalla contra Daesh en Mosul, ni mucho menos, sino que continúa abierta, viva y coleando en las redes sociales, porque ahí tenemos todo un mundo de anonimato que permite los blogs, Facebook, cuentas de Twitter varias. Entonces es ahí donde se produce la autorradicalización de estas personas que luego se sienten tocados con una varita mágica y que son o no lobos solitarios, porque es algo que es interesante también destripar, ¿no? ¿Quién es un lobo solitario? Muchas veces estas personas ejecutan la acción una o dos personas solas o tres o cuatro, pero pertenecen a una manada. Hay una manada ahí afuera que está sosteniendo con su vitoreo, con su aplauso a este tipo de personas, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que denunciar. No hay que permitir esos discursos donde hay prejuicios, estereotipos. El racismo es algo que es la antesala de toda esa radicalización. Pues Susana, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido un gusto después de que platicamos varias veces por teléfono. Así Tú en el es. Uruguay, nosotros acá, que estés por aquí en México y pues continuemos esta La conversación. verdad, yo quería verte la cara, te había visto por internet, te quería tener esta oportunidad de hablar en directo, creo que siempre Igualmente. la entrevista gana, así que es un placer estar aquí contigo y en México. Muchísimas gracias. Gracias. La doctora Susana Mangana, profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Católica de Uruguay. Son las